Bueno, buenas noches nuevamente. Bienvenidos a un nuevo encuentro del curso del básquet latino, organizado por VH Sports. En este caso, el preparador físico argentino Cristian Lambrecht, con una nueva disertación. Cristian, bienvenido nuevamente. Te escuchamos. Bueno, gracias Juan. Es un gran gusto. Buenas noches a todos. Es un gusto volver a estar junto a ustedes, compartiendo este espacio de deporte básquet, como ya he dicho las veces anteriores. Así que creo que no es necesaria toda una introducción y presentación, etcétera, etcétera. Así que sería bueno aprovechar y optimizar el tiempo, ya explayándonos acerca de esta tercera temática que preparé para que empecemos a compartirla. Juan, espero tu ok, como para que me confirmes que se ve y se escucha bien. Sí, Russo, se ve bien, ¿eh? ¿Sí? Buenísimo. Si querés ponerlo completo, Sí, se ve bien. ahí está. ¿Ahí está bien? Se ve perfecto, sí. Muy bien, vamos a ser más concisos que las veces anteriores, así aprovechamos y exprimimos al máximo el tiempo. Muy bien, tercer charla, tercer encuentro, tercera clase, en donde la primera de ellas, hace un tiempo atrás, a modo de introducción y como un marco general, una visión más macro, hablamos del modelo de desarrollo deportista a largo plazo, un proyecto deportivo, toda la línea cronológica del chico, de los 5 o 6 años que toma contacto con el deporte, hasta los 23, 24 años, 25 y hasta incluso más, cuáles son las prioridades, objetivos y cómo trabajar en cada etapa. En la segunda y en la última clase, describimos a nuestro deporte, ¿no? Al baloncesto, desde el punto de vista físico, ¿sí? Y cómo trabajar, o al menos mis sugerencias, acerca de cómo trabajar las cualidades físicas más importantes en la actualidad. Esta tercera clase lo que yo quería es compartir con ustedes cómo la preparación física se amolda, ¿sí?, a los requerimientos técnicos del modelo de juego impuesto por el entrenador en jefe y cómo trabajar con el entrenador y con los asistentes junto al resto del staff técnico, ¿sí? Para luego, sí, en la próxima charla, ya ahondar en lo que es cómo trabajar en cada una de las 3 etapas, o grandes 3 etapas de una temporada, como la pretemporada, etapa competitiva y postemporada, detección de talentos, y ya en la última clase, ya por fines de octubre, si mal no recuerdo, contarles acerca de la preparación para la Copa del Mundo con la selección mayor de Venezuela. Una vez que finalice la introducción, ya nos vamos a meter de lleno en este tema, que es la preparación física a medida de los requerimientos técnicos. Y antes de profundizar y explayarme en este tema, quiero aclarar 2 cosas, ¿no?, que fueron surgiendo a medida de que se generan debates con otros colegas y hasta incluso con entrenadores o con asistentes, de que, por ejemplo, yo vengo escuchando hace un tiempo de que la preparación física, algunos dicen, ¿no?, sostienen, de que la preparación física es lo más importante en el básquetbol actual. Y yo cuando escucho, imagínense, ¿no?, desde mi lugar de preparador físico, lo escucho con ciertas dudas. A mí no me convence para nada esta idea de que la preparación física es lo más importante del básquetbol actual. Para mí lo más importante son los jugadores, sin lugar a duda, y para mí lo más importante es el básquet, no es la preparación física. Nosotros, los preparadores físicos, como los asistentes, como nutricionistas, como kinesiólogos, médicos, etcétera, etcétera, simplemente somos asistentes del entrenador en jefe que aportamos lo que nosotros sabemos, nuestra experiencia, lo que vemos, lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer para mejorar el juego. Pero en definitiva, lo más importante es cómo se juega el básquet y qué hacemos los preparadores físicos o qué no hacemos para mejorar el desarrollo de los partidos, el desarrollo del mismo juego, y para mejorar individual o grupalmente a los jugadores. Y eso por un lado, ¿no? Entonces, y por otro lado, a ver, incluso se puede generar esta confusión, sosteniendo este argumento de que la preparación física es lo más importante del básquetbol actual, porque los jugadores cada vez son más rápidos, cada vez son más versátiles, cada vez hay mayor polifuncionalidad de estos jugadores, ¿no?
en donde ya no existen los 5 prácticamente a nivel internacional que juegan de espalda al aro, o que pesan 130 kilos y que juegan de espalda al aro, y que antes contaban con menos recursos ofensivos o defensivos, técnicos. Entonces, estamos, creo que, confundiendo los términos, y junto a ello también este argumento también de que cada vez se juega más, cada vez se compite más, y por eso los preparadores físicos tanta importancia tienen, los métodos de recuperación, los protocolos de restablecimiento, entre partido y partido, entrenamiento y entrenamiento. Pero vuelvo a repetir, la alta densidad competitiva actual y la polifuncionalidad y la mayor versatilidad de los jugadores no quiere decir que la preparación física sea trascendental y que está por sobre las cuestiones técnicas. Para mí, sigue estando por debajo de las cuestiones técnicas, sigue estando por debajo de los fundamentos. Lo más importante es, como yo siempre digo, ¿no?, hablando con los colegas, que la pelota entre en el aro. Básicamente eso, o entre en la canasta. Ya sé que hay muchos compañeros de Latinoamérica y que el aro en Argentina significa algo distinto al resto de los países. Eso por un lado, y por otro lado también, otra de las preguntas que han surgido con este tema es si los entrenadores o los asistentes necesitan saber de preparación física, ¿tienen que ser expertos? Fue una de las preguntas que he escuchado en varias ocasiones, y mi respuesta es que no deben ser expertos, para nada, pero sí deberían saber cuestiones generales de preparación física porque trabajan con humanos, trabajamos con humanos. Entonces tenemos que saber cómo están compuestos esas personas que entrenamos, cuándo se cansan y cuándo no, y por qué no se cansan, cómo piensan, por qué deberían saltar más alto o no, por qué deberían acelerar o no. Entonces, el entrenador, a mi entender, debe conocer a grandes rasgos sobre preparación física, y mucho más aún debería trabajar en forma mancomunada con el preparador físico. Así que esa es mi opinión al respecto sobre los dos temas que quería introducir para esta temática. Estos van a ser los 3 grandes temas que vamos a desarrollar en la clase de hoy, en la charla. ¿Sí? El primero es el trabajo inter o intertransdisciplinario en un cuerpo técnico o en un cuerpo o staff de trabajo. En segundo lugar, el PF y el asistente, cuáles son las áreas en común que hay entre ellos. ¿Sí? Ahí pueden ver una imagen que estoy compartiéndoles con Pablo Fabrel, quien fue el asistente de Guaros del Lara y de la Selección Mayor de Venezuela, y que junto a él elaboramos una metodología de trabajo, ¿sí?, que tiene que ver con este tercer tema que voy a compartir con ustedes, que es el trabajo en conjunto en pos de la idea del juego. Cómo trabajar el asistente y el preparador físico en pos del desarrollo de la idea impuesta por el entrenador en jefe, en este caso, Fernando Duro. Estos van a ser los 3 temas. Y el primero de ellos, ¿sí?, el trabajo inter o transdisciplinario, más allá de la diferencia semántica que podemos encontrar, ¿no? De qué diferencia hay entre inter o transdisciplinario. Por un lado, yo las diferencio estos dos conceptos, por un lado porque lo interdisciplinario es que haya dentro de un cuerpo técnico, ¿sí?, un médico, un kinesiólogo, un nutricionista, un entrenador, un asistente, un entrenador de habilidades, un sport science, etcétera, etcétera. Eso es un interdisciplinario. Y otra cosa distinta es trabajo intransdisciplinario, que quiere decir que todos trabajamos en forma conjunta, todos estamos como fusionados o integrados, y que no solamente están presentes esas piezas que integran un cuerpo técnico, sino que además esas piezas están íntimamente relacionados los unos con los otros. Creo que aquellos que tuvieron o que tienen la posibilidad de haber trabajado de esta forma pueden haber vivido los beneficios de la misma. Acá cito un título de un paper o un trabajo de investigación que llevó adelante Xavi Schilling, el Sport Science de San Antonio Spurs, y de Lorena Torres, que es el Sport Science de Philadelphia 76ers, en donde plantean, ¿no?, justamente una metodología de trabajo en donde ubica en el centro el jugador, ¿sí?, como el sujeto más importante de este proceso.
Luego, el entrenador de desarrollo de habilidades, o de jugador de habilidades, de hecho, estuvo Mariano Sánchez la semana pasada compartiendo su charla, el fisioterapeuta o el athletic trainer, como hablan, o el doctor, incluso. El athletic trainer es una figura muy americana principalmente, head coach y asistentes, el entrenador jefe y los asistentes, el sport science, que también es una figura que surgió en estos últimos años, que es un experto en datos y es el que analiza los datos recolectados por los diferentes miembros del cuerpo técnico, y en último lugar, el Strength and Conditioning Coach o preparador físico, básicamente. Entonces, hablamos de un trabajo integrado, un trabajo transdisciplinario. Ahí a la izquierda ven esa imagen, y a la derecha yo quería compartir con ustedes esta imagen que representa algo muy importante para mí, que independientemente de que lo lleve adelante el preparador físico o cualquier miembro de ese staff, tenemos que tener presente, que es la importancia de la comunicación. Y fíjense que esta imagen de la derecha, que está del mismo tiempo dividido en dos, a la izquierda hay una persona utilizando un lenguaje sumamente técnico y complejo, de que, por ejemplo, se está acercando una masa de 1500 kilos a la cabeza de la persona a 45 metros por segundo, ¿sí? Como advirtiendo a esa persona que está cayendo con un lenguaje muy técnico y complejo, que está cayendo una pesa sobre la cabeza, y por otro lado, a la derecha, una persona que lo advierte de que tenga cuidado porque se va a caer esa pesa en la cabeza. ¿Y qué representa esta idea? ¿Sí? Básicamente, que debemos utilizar lenguaje claro, lenguaje fácil, el lenguaje de fácil interpretación por el entrenador, por el asistente, por los jugadores. Muchas veces nosotros, los preparadores físicos, cometemos el error de hacer informes sumamente complejos, con números, con datos estadísticos, con gráficos de barras, tortas, algo que solamente nosotros entendemos con nuestros colegas, y en definitiva, lo más importante y el objetivo principal es que el entrenador, los asistentes lo entiendan, y principalmente también los jugadores, para tomar las decisiones correctas. Entonces, cometemos ese error, y es muy importante que al conformar un cuerpo de trabajo transdisciplinario, se maneje lenguaje común, lenguaje fácil de interpretación por todos. Y esto tiene que ver, ¿no? Esta imagen a la izquierda, ¿no? Que justamente el desafío que enfrentamos los preparadores físicos en la actualidad es encontrar la forma de comunicar la ciencia a los atletas y a los entrenadores. Justamente ese es nuestro desafío, ¿no? Estamos ubicados en el medio, entre el ámbito académico, el ámbito universitario, por otro lado, el campo, la cancha, el gimnasio. Entonces, estamos en el medio sosteniendo esa cadena, ¿no? Entre ambos extremos, y justamente ahí está el desafío, de poder comunicar las cosas con simpleza y facilidad para que sean entendidas y se tomen las decisiones correctas. Esta es una placa que hice yo hace un par de meses, que representa, a mi entender, una institución o un proyecto, como puede ser un equipo, ¿no? En donde está el líder, que puede ser un dirigente, que puede ser incluso el entrenador, que impulsa una flecha hacia el objetivo que se plantea cada equipo, cada entrenador, cada dirigente que conforma una institución, y cada una de esas flechitas, como pueden ver ustedes, en esos círculos, representa a cada uno de esos individuos, esas personas que conforman un equipo técnico, o hasta incluso un equipo de jugadores mismos, ¿no? Y cada uno de ellos tiene diferentes sentidos y orientaciones, fíjense, ¿no? ¿Y qué representa eso? De que cada persona tiene estilos de trabajo, o determinadas metodologías, determinadas formas de relacionarse, determinadas formas de pensar, pero justamente es tarea del líder, ¿no? Del entrenador, del dirigente, poder encauzar a todas estas personas hacia el objetivo que nos planteemos. Para eso también es muy importante tener presente estos conceptos, que a mi entender son muy importantes para la concreción de los objetivos, ¿no? Confianza mutua, comunicación, e entender cada uno su rol y la función. Son 4 conceptos muy importantes, ¿sí?, que van a ayudar en la concreción de este objetivo. Más allá de esta introducción que hice, ¿cuáles son las áreas en común de trabajo entre el preparador físico y el asistente? Yo, esto es una construcción totalmente personal, las agrupo en estos grandes
apartados. En primer lugar, jugadores jóvenes. ¿Y a qué me refiero a jugadores jóvenes? Son esos jugadores, más allá de su corta edad, que tienen poca o nula participación en los partidos, ¿no? Entonces, ahí es cuando nosotros, los preparadores físicos, tenemos que ponernos de acuerdo con los asistentes o hasta incluso con los entrenadores para hacer trabajos individuales con estos jóvenes antes del entrenamiento o después del entrenamiento o durante el entrenamiento, mientras los jugadores mayores están tomando agua, descansando y estos jugadores jóvenes estuvieron sentados, de saltar a la cancha, de sacarle provecho al tiempo de trabajo, ¿sí? Y al mismo tiempo, para que estos jugadores jóvenes no pierdan forma física y no pierdan forma deportiva. En segundo lugar, los jugadores grises. También yo lo bauticé como jugadores grises, y después les voy a mostrar una placa profundizando sobre este tema. Y estos jugadores grises son ni más ni menos que jugadores entre 17 y 23 años principalmente, que son jóvenes, por un lado, pero al mismo tiempo tienen mucha participación en el equipo, generalmente profesional, o hasta incluso también en sus categorías deformativas. En tercer lugar, jugadores que vuelven de una lesión. El hecho de que un jugador vuelva a la cancha o vuelva a participar de partidos no es responsabilidad exclusiva del kinesiólogo, no es responsabilidad exclusiva del médico, sino que también tiene una gran responsabilidad el preparador físico, como así también el asistente. ¿Sí? Muy importante que se trace una metodología de trabajo con determinados objetivos por etapas, para que se trabaje en conjunto y que el jugador llegue confiado, llegue rehabilitado, llegue simétrico, llegue sano a la vuelta al campo. Y en último lugar, el trabajo grupal, ¿sí? Que pertenece a esos 15, 20, 30, 40 minutos que tenemos con el asistente, generalmente los primeros minutos del entrenamiento, y a continuación voy a explayarme acerca de esa metodología. Y todo lo que acabo de decir, esas 4 áreas que yo le planteo, tienen que estar estrechamente relacionadas y dirigidas hacia el modelo de juego y hacia la forma de trabajo que propone el entrenador en jefe. Como les prometí, jugadores grises, ¿sí? Acá hago una gran división. Acuérdense, son jugadores generalmente, ¿no? Entre 17 y 23 años de edad, que tienen mucha participación en los partidos. ¿Y cuál es el problema que se genera acá? Son jóvenes de corta edad que tienen el problema, por decirlo de alguna manera, de que juegan mucho. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros en nuestro lugar de asistentes o de preparadores físicos? Que estos jóvenes, a pesar de que tienen mucha participación, no podemos darnos el lujo de que pierdan estímulos físicos, de que pierdan estímulos técnicos, ¿sí? De hecho, en la Argentina, y hablo en la Argentina que es lo que conozco, ya los jugadores de 18, 19, 20 años de la selección argentina que tienen roce internacional, ya no estamos por debajo de los estándares de altura internacionales, no estamos por debajo de los estándares internacionales de envergadura de brazos, estamos por debajo de los estándares internacionales de peso corporal. ¿Y qué tiene que ver y por qué se le atribuye esta problemática? A mi entender son 2 grandes hipótesis o posibilidades. En primer lugar, jugadores que se exponen a altísima cantidad de partidos y a altísimos índices de participación. Y la consecuencia es el catabolismo, ¿sí? Ese desgaste que generan los jugadores por la gran exposición a partidos y a entrenamientos. Entonces, no alcanzan a recuperar. Eso por un lado. Y por otro lado, y estrechamente relacionado con esto, al tener mucha participación en los partidos, no tienen tiempo para trabajar la fuerza, para trabajar su desarrollo físico. Entonces, estamos perjudicando a mediano y largo plazo al jugador, que en definitiva es lo más importante. Entonces, yo elaboré esta metodología en su momento en Bahía Basket y lo apliqué en los próximos años. Entonces, ¿qué hacíamos? En los días siguientes a los partidos, en los días posteriores, o hasta incluso entre partidos, o sea, jugamos un viernes, jugamos un domingo, los días sábados, llevamos adelante esta metodología, ¿no? En donde dividíamos al grupo en 2. Por un lado, los que les tenían mucha participación, el día previo habían jugado mucho, es decir, y por otro lado, que habían jugado poco.
Lo que hacíamos es el check-in, en donde nosotros presentamos una encuesta, ¿sí? Acerca de cómo estaban, qué nivel de cansancio tenían, si tenían alguna dolencia física. Luego de eso iban al gimnasio, algunas hacían mucho gimnasio, otros hacían poco, otros hacían nada, otros solamente iban al kinesiólogo, otros iban al kinesiólogo y luego pesas conmigo, ¿sí? De acuerdo a cómo estaban en ese momento los jugadores. Luego se dividían en dos, los que habían tenido mucha participación, hacían trabajo de movilidad, masaje miofacial, estiramiento de 10-15 minutos, y los que habían tenido menos participación, hablo de 5 hasta 10 minutos, trabajo de saltabilidad, multisaltos, destrezas, también 10-15 minutos. Luego, todos los jugadores, tanto los que habían jugado mucho como los que habían jugado poco, trabajo de técnica individual. Ahí los asistentes técnicos y el entrenador trabajaban de forma individual con cada uno de ellos, y luego se juntaban todos para hacer la parte del scouting grupal o del lanzamiento, ¿sí? Consideramos que ya el día siguiente, tengamos en cuenta que jugábamos de vuelta a partida, entonces teníamos que hacer los trabajos de scouting para que los jugadores sepan cómo juegan o los sistemas del equipo contrario, etcétera, etcétera. Y a lo último, los que habían jugado mucho el día previo, el viernes por ejemplo, hacíamos una vuelta a la calma, algo muy tranquilo, cuando los jugadores que habían tenido muy poca participación o no habían jugado el viernes, por decirlo de una manera, hacían algo de oposición o trabajos metabólicos con el profe de cancha ida y vuelta. Ustedes se preguntarán qué tiene que ver un payaso, qué tiene que ver un malabarista en el medio de la imagen. Y simplemente es una analogía que yo traigo, la del malabarista. Es algo que yo escuché de Marcelo López hace unos 10 años atrás, es un preparador físico el más importante, para mi entender, uno de los más importantes de nuestro país, preparador físico de escuela, preparador físico de la selección mayor de Argentina, que él me mostró por primera vez esta analogía, en donde nosotros los preparadores físicos somos malabaristas, ¿no? Y que cada cualidad física está representada por una pelota, y nosotros tenemos que mantener a todas estas pelotas, a todas estas cualidades físicas en el aire, ¿sí? Impidiendo de que se caiga alguna de estas cualidades físicas al suelo a lo largo de todo el año, ¿sí? Es tocar cualidades físicas para todos los días un poquito, o de acuerdo a la edad que tiene el chico, o la carga competitiva que tuvo, la cantidad de minutos, ¿sí? Pero no considerar, o mejor dicho, no excedernos en la cantidad de días libres a los jóvenes. Y ojo con esto, estoy sosteniendo de que no se tiene que descansar en ningún momento a lo largo de la semana, o los jóvenes, no estoy diciendo esto, pero sí, dosis mínimas, dosis chicas, correctamente administradas, pueden ser una solución realmente satisfactoria para estos jóvenes, porque consideremos que un entrenamiento en una semana perdido no es nada en una semana, pero en un mes son 4 entrenamientos, y en un año son 40, y en 4 años son 160 entrenamientos perdidos, y eso sí atenta contra el desarrollo de un jugador joven, principalmente. Irme el tema, quiero mostrarles un video esto es de la Villa Olímpica de Roma, en Italia, que hicimos con la selección de Venezuela, y tiene que ver, fíjense, con una metodología de trabajo que yo la considero muy útil, en donde trabajamos durante media hora, 6 jugadores en el gimnasio conmigo, y mientras tanto, como pueden ver en la cancha, una vez que pasan el gimnasio, el asistente y el entrenador estaban trabajando con otros 6 jugadores en cancha sobre cuestiones técnicas. Entonces, media hora de trabajo de gimnasio, media hora de trabajo técnico, y luego cambiaban. En una hora, ellos recibían estos 2 tipos de estímulos. Y este es un área en común con el asistente y con el entrenador. Esto fue pactado y programado de antemano por los entrenadores, y por eso sostengo la importancia de trabajar en equipo para la programación y la organización de los entrenamientos. Pasamos al próximo tema, que es el trabajo en conjunto en pos de la idea del juego. Quiero desarrollar esta metodología que llevamos adelante, y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver
esta persona, que seguramente la conocen, ¿no? Usain Bolt, el campeón mundial de 100 metros, de 200, de 4% en posta, etcétera, etcétera. Y tiene muchísimo que ver, porque a continuación quiero mostrarles este video, que también se preguntarán qué tiene que ver una cancha de fútbol con lo que te estoy hablando. Pero la persona que ustedes ven acá, ¿sí? Esta persona es Usain Bolt, es este jamaiquino, la persona más rápida del mundo jugando al básquet. Y quiero que vean esta imagen que les preparé. Muy bien. Espero que se haya visto bien. Pero básicamente les muestro esta idea, o este video, para que se den cuenta de que el jugador más rápido del mundo, ¿sí? Es la persona más rápida del mundo, cuando tuvo una pelota enfrente y con el arco casi solo para meter un gol, le erró. ¿Sí? Le erró por 1 metro casi a la pelota, fue totalmente impreciso. Entonces, a partir de esta imagen, de este video, ¿sí? Como para que se den una idea de que vos podés ser muy rápido, podés ser muy fuerte, pero si no tenés un control de pelota, no tenés un control del tiempo, no tenés un control del espacio, no dominás habilidades propias del deporte, no sirve de absolutamente nada un músculo fuerte, veloz, potente, etcétera, etcétera. Entonces, planteo o vuelvo a plantear esta pregunta que hice en la última clase, ¿no? En donde hablamos de las características del deporte, etcétera, etcétera, en donde ¿qué nos vamos a proponer nosotros? ¿Hacer los jugadores más fuertes, coordinados, veloces y resistentes solamente, representados por esta imagen del hombre más rápido del mundo? O por otro lado, vamos a plantear jugadores que respondan a las demandas del juego y del modelo impuesto por el entrenador eficientemente, representado en este caso por un jugador de la selección mayor de Venezuela, Gregorio Vargas, el base, que ahora actualmente está jugando en Rumania. Entonces, esta pregunta es bastante obvia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y vuelvo a citar esta placa, que si ustedes no sé si lo recuerdan, fue una de las que yo expuse en la clase anterior, ¿no? En donde habíamos hablado de que la preparación física sirve para que los jugadores corran más rápido que los oponentes, tengan más fuerza y balance para soportar contactos y golpes, salten más alto y rápido que los adversarios, que sean capaces de hacer los 3 puntos anteriores mejor que los adversarios durante el juego y con menos fatiga. En eso no hay discusión. Pero ¿se acuerdan también de que hablamos de que este deporte, que es el básquetbol, el que nos apasiona, se juega con una pelota en disputa? Además, hay 2 aros en los que uno hay que defenderlo y el otro hay que meter la pelota adentro. Y además, hay compañeros y hay oponentes. Entonces, la preparación física no puede ser pensada en la actualidad de forma totalmente aislada y olvidada con estos componentes. Entonces, el preparador físico tiene que saber cuáles son las demandas y requerimientos del básquetbol, tiene que saber cómo son nuestros jugadores o el plantel, ¿sí? Tiene que conocer al menos a grandes rasgos de qué trata el deporte, cuál es la esencia y la dinámica propia, para que a partir de ahí elabore su metodología, y qué mejor en conjunto con el entrenador y con el asistente, vuelvo a insistir. Estos son los objetivos que nos planteamos, que me planteo yo en la metodología que voy a exponer. Sí, en primer lugar, preparar a los entrenados para el movimiento. Y esto no quiere decir que solamente el preparador físico tiene que hacerlo transpirar, ¿no? Porque para hacerlo transpirar simplemente hacemos correr a los entrenados, a los jugadores 4 vueltas a la manzana, ¿sí? O 5 como la vieja escuela, y listo, los hacemos transpirar. Pero esos jugadores no están preparados, ni mental, ni físicamente, para lo que se van a enfrentar en una cancha de básquet, que no es una carrera alrededor de la manzana, de la vuelta a manzana, sino que son frenos, son aceleraciones, son cambios de dirección, son saltos, son distancias con los oponentes, distancias con los compañeros. Entonces también los preparadores físicos tenemos que
hacer hincapié en este punto 2, enseñar y perfeccionar habilidades motrices, desarrollar cualidades físicas condicionales. Y en tercer lugar, y para nada menos importante, generar mayor significatividad hacia el jugador. ¿Qué quiere decir esta palabra que es importantísima como es significatividad? El para qué o el por qué hago lo que hago, ¿sí? Por medio de esta metodología nosotros nos dimos cuenta de que los jugadores sabían de que cada acción o cada ejercicio, cada drill planteado desde la preparación física iba directamente y estaba directamente relacionado con las ideas técnicas que planteaba el asistente y o el entrenador. Esta metodología la iniciamos allá por el mes de mayo del año pasado y que tuvo que ver con la primera fase de preparación de la Copa del Mundo, ¿sí? Que luego enfrentamos en octubre, y les pregunto no, les digo por qué. 7 de los 15 jugadores preseleccionados para el Mundial jugaban en Guardo de Lara, ¿sí? El entrenador, el asistente, el preparador físico y el médico también trabajábamos en ese equipo, en Guardo de Lara. Entonces las cosas fueron realmente mucho más fáciles, ¿sí? Y por otro lado, ya nosotros en mayo pudimos empezar a construir, a edificar esa idea del juego que quería plasmar luego Fernando en la preparación para la Copa del Mundo y ni hablar en el Mundial mismo. Entonces, ya en el mes de mayo, en la Copa LPB, en la liga local venezolana, ya lo pudimos empezar a trabajar. Para ello, yo me apoyé en 4 grandes pilares, ¿no? El primero, datos estadísticos, ¿sí? Yo le pregunté a los asistentes, o consulté por medio de la página de FIBA, datos estadísticos del plantel para poder justificar la toma de decisiones que íbamos a tomar, que justamente tomamos, más adelante. Luego, análisis en vivo y registro de datos. Considero que el preparador físico durante el partido, una de sus tareas, a mi entender, debería hacer un análisis de lo que ve, ¿sí? Justamente uno de estos, bueno, yo escribí un artículo acerca de qué es lo que ve el preparador físico durante el desarrollo de los partidos, entrevisté a 9 preparadores físicos de diferentes ligas del mundo, y es realmente muy rico lo que el preparador físico puede analizar, o los datos que puede llegar a registrar durante un partido. Yo lo hice y ahora a continuación se los voy a mostrar. En tercer lugar, el preparador físico también es muy importante, y incluso a mí me sirvió mucho la información audiovisual y su edición. Esto principalmente es tarea del asistente o el entrenador, no lo dudo, pero el haber compartido y el haber estado cerca del asistente o de los asistentes mientras editaban o veían o analizaban partidos, a mí me resultó muy útil, ¿sí? ¿Para qué? Para no considerar la preparación física algo totalmente aislado y que no tiene nada que ver con el básquetbol, sino todo lo contrario, ¿sí? Y en cuarto lugar, el feedback constante con el cuerpo técnico. Esto es importantísimo, ¿sí? No es que el preparador físico o el médico o el kinesiólogo tiene que ser una persona tiene que ocupar un lugar totalmente aislado del cuerpo técnico, sino trabajar en equipo, ¿sí? Fomentar el diálogo, la charla, la pregunta, ser sujetos activos en los entrenamientos, ser sujetos activos en el partido. Estos son los datos estadísticos que quería compartir con ustedes. Fernando Duró, el entrenador jefe, planteó estas 3 grandes acciones técnico-tácticas que él quería trabajar. En primer lugar, él le da muchísima importancia a la defensa. Entonces fíjense que de las 3 acciones, 2 tienen que ver con la defensa. En primer lugar, defensa 1 contra 1. Yo tomé estos datos de los primeros 9 partidos de la Copa LPB, junto a datos estadísticos de FIBA, y fíjense que hubo 95 situaciones jugadas, sin considerar el pick and roll, en esos 9 partidos, de los cuales 38 terminaron en conversiones, casi 10,5 por juego, de defensa 1 contra 1. Defensa en el close-out, ¿sí? Hubo 54 acciones jugadas en esos 9 partidos, de las cuales de esas 54, 20 fueron mal defendidas. Y por otro lado, la reacción, ¿sí? Que él le llamaba reacción, a lo que, bueno, yo ahora les voy a mostrar unos videos, de los cuales de esa reacción tuvo 39 conversiones del rival, casi 4.3 por juego. ¿A qué le llamamos defensa 1 contra 1? Creo que ustedes mejor que nadie saben a qué se refiere. Fíjense este video, en donde pueden ver la defensa 1 contra 1 que tenían estos jugadores, conteniendo al jugador con pelota,
¿sí? Defensa a muro, como le llamaba Fernando o Pablo, ¿sí? En donde el jugador no pudo sobrepasar al defensor. Entonces, a partir de esto, yo desde la preparación física o los primeros minutos de entrenamiento, construía la buena postura, construía el rápido movimiento de pies para que tengan reactividad los jugadores y puedan reaccionar a los estímulos del jugador con pelota, ¿sí? Construía los desplazamientos laterales, construía los cambios defensivos, sin invadir el área técnica, porque ahí es cuando justamente el asistente entraba a mi trabajo, a mi parte, a mis minutos de trabajo, y él se encargaba de enseñar a los jugadores o de corregir el correcto posicionamiento de los brazos, la correcta orientación del jugador hacia dónde lo tenía que enviar, ¿sí? Si a la línea de fondo o al córner, etcétera, etcétera. En segundo lugar, fíjense, con respecto al segundo acción técnica requerida por el entrenador, es la defensa del close-out. Todos saben a qué me refiero. Fíjense cómo este jugador defiende mal este close-out y es sobrepasado por el jugador. Ahora fíjense un jugador defensor, cómo defiende bien este close-out. No es sobrepasado y genera un mal tiro en el atacante. Entonces, ahí también, cómo de la preparación física podemos trabajar la buena postura, buen punto inicial del jugador, ¿sí? Cómo llegar a este jugador por medio de los pasos de aproximación, sin elevar el centro de gravedad, para no pararse y evitar ser sobrepasado, cómo tener reactividad en las piernas para poder reaccionar a los estímulos del jugador con pelota, etcétera, etcétera. Esto es una construcción en conjunto, vuelvo a repetir, asistente, preparador físico. A veces trabajamos en conjunto me refiero a que en mis ejercicios él se metía, por pedido mío, para hacer hincapié en cuestiones técnicas puntuales, que yo como preparador físico no los tengo por qué saber, ni mucho menos dominar. Con respecto a reacción, Fernando se refería a lo siguiente. Conversión del tipo rival, y fíjense cómo Steve Nash inmediatamente sale en contraataque. Eso es lo que Fernando quería incentivar en sus jugadores, ¿sí? Ser reactivos. Y fíjense incluso el detalle de cómo el equipo oponente, lo lento que repone de la línea de juego. Fíjense. Una vez que hay conversión, fíjense el tiempo que demora Sacramento para volver a sacar. Entonces, esto es lo que propone el cuerpo técnico. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de la parte física para mejorarlo? Trabajar las aceleraciones, trabajar los espacios de cancha, ¿sí? Para que puedan correr de forma eficiente la cancha. Acá va otro video, ¿sí? Que pertenece al Mundial de China, ¿sí? Y se hizo un pique como mucho. Va de vuelta. Cómo correr la cancha, cómo acelerar correctamente, en forma rápida. Fíjense, vuelvo a repetir, en 2 o 3 segundos, ¿sí? De una tapa de Michael Carreras sin rebote, pase de apertura, otro pase más, y ya había 3 jugadores corriendo la cancha. Fíjense este próximo video, que tiene que ver con este mismo tema de la reacción que pedía Fernando. Fíjense, en el segundo 21, Guillén lanza al aro, va de vuelta, 3, como tranquilamente pudo haber terminado con un lanzamiento corto en bandeja o tiro corto de 2 puntos con un freno y tiro. Pero sí, eso es lo que buscaba Fernando. Entonces, es cómo desde la parte física y la parte técnica, idear estrategias para trabajar en forma conjunta y trabajar para que también el jugador generemos nosotros la significatividad, ¿sí? Esta palabra que yo les dije a ustedes, estaba propuesto como uno de los objetivos. Una cosa es que corran con un elástico, con un tensor, o que corran una pendiente, o que hagan ejercicios de saltabilidad, etcétera, etcétera. Y otra cosa es que trabajemos en conjunto, que esté todo íntimamente relacionado. Vuelvo a repetir, no son velocistas los jugadores de básquet, no son pesistas, no son nadadores, no son fondistas, ni maratonistas, ni triatletas, son jugadores de básquet. Por lo tanto,
o debemos entrenarlos como tal, ¿sí? Entonces, no podemos pensar el preparador físico que trabaje como quiera por un lado, el asistente que trabaje como quiera del otro, sino que mejor que integrar esas áreas, ¿sí? Para concretar este objetivo de la significatividad y la ejecución eficiente de la idea de juego que propone el entrenador. También llevamos adelante de forma conjunta otros trabajos que surgieron a partir de este ida y vuelta con el asistente. Por ejemplo, esta iniciativa surgió luego de un trabajo de gimnasio, de pesas. Fuimos a la cancha, luego en la cancha o en el campo de juego, el asistente se acerca y me muestra un ejercicio que estaban haciendo de pick and roll con los jóvenes, ¿no? Y me dice, ¿cómo podemos mejorar esto? Y tiene que ver, fíjense, con el pase desde el dribbling, ¿no? Muy alta, va de vuelta. ¿No? Pablo, el asistente, se acerca, me plantea cómo podemos mejorar esto para los jóvenes, porque no logran hacer ese pase con calidad. Entonces, a ver, yo de la parte física no puedo trabajar la sensibilidad que tienen los jugadores con el balón, porque eso es cuestiones técnicas y lo trabajan con él. No puedo trabajar del todo la precisión, porque también lo tiene que trabajar de la parte técnica, pero sí de la parte física. Tengo estrategias o tengo herramientas para poder colaborar con esta idea que plantea el asistente, ¿sí? Para ello, planteo estos ejercicios, ¿sí? Que tienen que ver con trabajos rotacionales o antirrotacionales, en donde se trabajan diagonales, ¿sí? Básicamente, ¿para qué? Para trabajar la estabilidad central, el core, como lo pueden llamar, o lo pueden haber escuchado, que es ni más ni menos el responsable de transmitir la fuerza desde el suelo hacia las extremidades superiores, como así también de las extremidades superiores al suelo. Fíjense, por ejemplo, este ejercicio. Fíjense cómo se trabajan las diagonales, cómo se trabaja la fuerza generada o transferida del tren inferior hacia el tren superior, ¿sí? En este caso, bueno, son los dos jugadores, son los bases, justamente, pero el que tienen que ver con esa fortaleza central y con esa transmisión de fuerza desde el suelo hacia el extremo de los extremos superiores para poder lanzar con velocidad y precisión un balón hacia un compañero. El segundo video tiene que ver también con este ejercicio. Fíjense, se genera fuerza con el pie derecho, este jugador Haile Vicent, se traslada y se transmite la fuerza hacia las extremidades superiores. Este ejercicio está hecho con poleas, puede estar hecho también, se puede hacer con pelotas medicinales, con bandas elásticas, ¿sí? Eso va a depender con los recursos, materiales y de espacio que tengamos, pero vuelvo a repetir, ¿cómo trabajar la preparación física sin perder de vista las cuestiones técnicas y para qué necesita la parte física un jugador de básquet? ¿Sí? Eso es lo primordial. Estos son otros dos videos. Este es uno de los jugadores jóvenes, ¿sí? Johannes Sifontes, en el gimnasio, trabajando algunas diagonales. En este caso, de arriba hacia abajo. Totalmente lo opuesto a lo que se hizo en los dos videos anteriores. Y no trabajar solamente el core, o zona central, en forma totalmente aislada por medio de una plancha frontal, por medio de una plancha diagonal, o mejor dicho, lateral, etcétera, etcétera. Son ejercicios funcionales, ¿sí? Seguramente lo deben haber escuchado ustedes, pero justamente la palabra funcional tiene que ver con la función, o sea, el objetivo por el cual yo voy a hacer un ejercicio. Entonces, ese ejercicio es funcional para un movimiento diagonal, para un movimiento rotacional, que tiene que ver, entre otras cosas, con el lanzamiento o el pase del drible. Otro video que tiene que ver con esta idea, ahora se va a interesar el video.
también cómo se transmiten fuerzas desde el tren inferior al tren superior, hay un movimiento rotacional. Entonces, estos trabajos, junto a una buena sensibilidad con la pelota, junto a buenos trabajos de precisión, junto a al buen respeto que se debería tener con los espacios y con los tiempos de estos pases, trabajados con el asistente técnico, lograría eficiencia en las acciones, que es en definitiva lo que deberíamos apuntar. A modo de conclusión final, a mí me gustan compartir las conclusiones. Hay dos. En primer lugar, la preparación física en deportes de equipo debe pretender la mejora de las cualidades físicas, técnicas, cognitivas, etc., pero nunca como un fin en sí mismo. ¿Qué quiere decir? Yo como preparador físico de un equipo de básquet no debería tener como objetivo solamente mejorar la resistencia, la fuerza, la velocidad, la flexibilidad, etcétera, etcétera, de los jugadores o del equipo, sino tomar las mismas como el perfeccionamiento o la mejora del juego mismo, de las demandas que plantea el deporte, ¿sí? Que en cierta forma fue lo que charlamos también en la clase pasada. En segundo lugar, la segunda conclusión, es imprescindible que las personas que componen un staff técnico trabajen en equipo, persiguiendo la idea del juego del entrenador, el jefe, y las necesidades individuales de cada jugador. ¿Qué quiere decir? En primer lugar, no solamente pedir a los jugadores que trabajen en equipo dentro del campo de juego, dentro del rectángulo de juego, sino también nosotros fuera del mismo, trabajar y comportarnos como tal, persiguiendo la idea del juego del entrenador que plantea y también atendiendo a las necesidades individuales de cada jugador, ¿sí? No solamente las grupales. Por eso el trabajo personalizado, el trabajo individualizado, por puestos o por necesidades individuales, es, a mi entender, muy importante. Vuelvo a compartir, primero, agradecer su atención. Vuelvo a compartir mis redes sociales, me olvidé de poner también el Instagram, que también estoy en esa red social, por si alguien quiere preguntarme, sugerirme o hacer cualquier tipo de acotación, siempre es bienvenido, escucharlos, intercambiar experiencias, así que ya muchísimas gracias. Esto fue lo que tenía preparado, que quería compartir con ustedes, la clase de hoy. Bueno, Cristian, excelente como siempre. Lo que vamos a hacer ahora es habilitar a los participantes a que hagan sus preguntas. Así que nos avisan y le damos audio. Consultas. Los escuchamos. Pregunten ahora. No viendo ninguna manito acá, Juan, a ver. Tony Ruiz. Tony, te escuchamos. Cristian, saludos. Buenas noches a todos. Saludos, Cristian. Buenas noches, Tony. ¿Qué tal? Muy bien. Tengo una curiosidad, porque desde que entró Che, después siguió Fernando, ustedes cambiaron el concepto, cambiaron la mentalidad, cambiaron el valor, la ética del jugador venezolano. Yo trabajé 8 años en Venezuela. Sé que los desayunos de la arepa y las empanadas antes de una práctica, para mí fue impresionante la primera vez que yo llegué allí. ¿Sabe? Que estaba en un autobús, los chamacos salían corriendo y yo pensaba que era para la práctica y era para el kiosco a comerse una empanada antes de una práctica. Entonces, el éxito que ha tenido Venezuela es a base del cambio que ustedes han trabajado, ¿sabes? En lo físico, en la ética y en todo. ¿Te chocó mucho hacer ese cambio? ¿Sabes? ¿Te encontraste con este contraste de que el chamaco ya tienen una cultura y hay que cambiarlas a otra para tener el éxito que han tenido hasta el momento? Tony, buenas noches. Gracias por tu pregunta. Es muy cierto lo que vos planteás. Por Venezuela en los últimos
7, 8 años han pasado excelentes entrenadores, de los cuales algunos de ellos fueron argentinos, empezando con Vecchio, Narvarte, Mañano, El Che, Fernando. Entonces son entrenadores argentinos muy capaces, que fueron justamente, no valga la redundancia, fueron capaces justamente de incorporar el básquet FIBA a jugadores venezolanos, donde ellos, vos al ser de Puerto Rico también, en cierta forma, mamás el básquet centroamericano, en donde tanto tiene que ver o está tan relacionado con el básquet americano o básquet de NBA o estadounidense, o como le quieran llamar. Entonces, ellos, los entrenadores, pudieron mostrarle otro tipo de básquet, más pausado, por decirlo de una manera, más paciente, de compartir más el balón, de jugar más ordenado, y hasta ahí llego, desde mi lugar. Entonces, gran mérito es de ellos, los entrenadores argentinos, y también estuvieron muy buenos preparadores físicos, ¿sí? Germán Andrín, Marcos Cerveró Simonet, quienes yo creo que, respetando siempre las diferencias culturales, porque eso es uno de los errores que nosotros podemos cometer como entrenadores, preparadores físicos o asistentes, el querer imponer una determinada idea yendo a otro país, ya sea Chile, México, Ecuador, Perú, Venezuela, Estados Unidos, Canadá o lo que sea, ¿sí? Como nosotros, siendo extranjeros, pisando el nuevo país, tenemos que respetar estas diferencias culturales, pero al mismo tiempo mostrar, como digo yo, otras realidades, o al menos la realidad que uno cree que es la ideal, en la cual un deportista debería tomar esos hábitos. Entre ellos, como vos decís, tratar de evitar, ¿sí? Siempre y cuando mostremos nosotros los porqué, los fundamentos, bases científicas, o algunos referentes que adopten este tipo de alimentación, etcétera, etcétera, de por qué, por ejemplo, una arepa frita o una empanada o una cachapa, ¿sí? No es un desayuno ideal, por más que es riquísimo. De hecho, tengo harina de arepa y hago arepa acá en mi casa, pero yo no soy un deportista de alto rendimiento ni mucho menos. El tema es que, por ejemplo, hablo de Venezuela, ¿sí? La dieta del venezolano se basa principalmente en muchos hidratos de carbono, ¿sí? Y todos bien sabemos que el hidrato de carbono en exceso produce acumulación de adiposo, de tejido graso, ¿sí? Y no favorece el alto rendimiento. Entonces, simplemente vuelvo a repetir, Tony, es mostrar otra realidad, mostrar un fundamento, siendo muy cuidadoso, teniendo mucha cintura con estos jugadores, porque además a mí me tocó ya trabajar jugadores de casi 30, 32, 33 años de promedio de edad. O sea, no eran jugadores jóvenes de 20, 18, 22, 23. Entonces, como todos bien sabemos, cuanto más grandes somos, más difícil es cambiar un hábito o incorporar algo novedoso. Entonces, vuelvo a repetir, Tony, gran influencia de los grandes entrenadores argentinos, ¿sí? Y ni hablar de que los jugadores supieron interpretar la idea de los entrenadores, junto al respeto por las diferencias culturales y el mostrarnos por qué, simplemente. Paciencia y cintura. Yo creo que esos son los grandes ingredientes para poder moldear cabezas, por decirlo de alguna manera. Claro. Gracias, Cristian. Un abrazo. Gracias, Tony. Saludos, Patricio Tony. Robles, te escuchamos. Hola Cristian, saludos de Chile, ¿cómo estás? Hola, Patricio, buenas noches. Bien, mira, quería consultarte, Cristian, por el seguimiento que le puedes hacer a los jugadores, porque obviamente de los 12 meses del año, obviamente el PF del club es el que más está con los jugadores de selección. Entonces, en ese ámbito, ¿tú tienes contacto continuo con los jugadores o también con los preparadores físicos de los clubes para también ir viendo qué trabajan ellos durante el año? Hola, Patricio. Bueno, mira, algo de este tema que vos me preguntás, que es una buena pregunta, vamos a tocar en la quinta charla. Así todo, como vos decís, hay una gran diferencia en cuanto al rol.
principalmente y las funciones que ocupa un preparador físico de una selección, ya sea una selección de una ciudad, selección de provincia, selección de un país, es totalmente distinto al preparador físico del equipo que está 10 meses u 11 meses con un jugador, y el preparador físico de una selección que si hay algún torneo importante del año puede llegar a estar un mes, mes y medio, dos, o si no va a estar un mes como mucho, en donde lo ve, en caso de formativas, una semana por mes como mucho, y en caso de mayores, una semana cada 3, 4 meses en alguna ventana clasificatoria, o en algún panamericano, o un mundial, etcétera, etcétera. Pero hay una gran diferencia, y el trabajo principal para desarrollar las cualidades físicas es del preparador físico del equipo, no es del entrenador, del preparador físico de la selección. Ahora, sí es tarea, a ver, te lo digo, por ejemplo, yo al haber ocupado el lugar de preparación física de menores de la selección argentina, llegaban chicos de que no tenían preparador físico en sus ciudades, en su equipo, y ahí sí el preparador físico de la selección es quien traza un plan, una rutina, se la da y el jugador la hace en su lugar. Pero en la mayoría de los casos, el preparador físico, ya sea de formativa como de mayores, que afortunadamente me tocó estar en los dos lugares, es quien establece lazos directos, comunicación directa con los kinesiólogos, asistentes, principalmente con los preparadores físicos, no tanto con los entrenadores, en la mayoría de los casos, para ver qué está haciendo, qué no está haciendo, qué cantidad de minutos está teniendo en los partidos, cuántos partidos jugó, y cuántos partidos o qué carga llega cuando llega a las concentraciones, si tiene lesiones o no, en qué proceso está de recuperación. Entonces, todas estas cuestiones las debería analizar un preparador físico de una selección. No importa el nivel, no importa si es de formativo o no, no importa si es de un país, de una ciudad o de una provincia. Pero esas son las dos grandes diferencias con respecto a un preparador físico de un equipo al de una selección. Es el tiempo que comparte. Y también te lo digo por experiencia, principalmente en formativas, no tanto en mayores, porque ya los adultos ya se manejan de otra forma, no confundir al joven jugador. ¿En qué sentido? En el equipo le dice que tienen que entrenar de la forma A, y en la selección le dice que tienen que entrenar de la forma B, y en el medio está el joven. Y eso genera confusión y no ayuda para nada. Entonces es muy importante que entre el equipo, el staff, y el staff de la selección haya comunicación, se pongan de acuerdo, formen una idea y que esa idea unificada baje al jugador. Porque si no, confundimos al jugador joven y no ayuda para nada. De hecho, te lo comparto el consejo porque me pasó estando en los dos lugares. Así que es algo positivo, que la buena comunicación, principalmente. Excelente. Muchas gracias, Cristian. Gracias Bueno, a vos, gracias. Patricio. Gracias, Patricio. Nelson Gordillo, te escuchamos. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, Nelson. Buenas noches. Agradecido por esa palabra con respecto a que comentó el profesor Tony Ruiz. Yo soy venezolano y aquí me reía por el tema de la arepa y la empanada. Lo máximo. Y bueno, aprovecho la propaganda para decirle que eso creo que viene de atrás. Le agradecemos a Flor Meléndez, Julio Toro, Manolo Cintrón, a Tony Ruiz, por supuesto. Los resultados que hoy en día tiene nuestro baloncesto. Cristian, bueno, gracias. Te pregunto, ¿pudiéramos decir que el preparador físico puede ser especialista? Me explico. Si existen coaches que pueden ser especialistas defensivos, especialistas ofensivos, el preparador físico pudiera ser un especialista en algo en particular, o simplemente sería alguien de manera completa. Bien, bueno, en primer No lugar, sé, o sea, que Nelson, especialista de repente en los miembros inferiores, miembros superiores, algo así es lo que más o menos pudiera pensar. en primer lugar, no es un tema para nada menor lo que decís, y tenés muchísima razón, ¿sí? Flor Meléndez, Julio Toro,
muchísimos entrenadores venezolanos de renombre que formaron a estos jóvenes, que luego estos entrenadores argentinos terminaron de darle esta idea, ¿sí? Pero la formación, ninguno de ellos lo formó un entrenador argentino. Así que eso es muy cierto. Y con respecto a tu segunda pregunta, es una gran pregunta, porque yo me lo vengo preguntando hace un par de años, ¿no? ¿Qué somos? ¿Generalistas? ¿Somos especialistas? Más aún el preparador físico argentino, ¿no? En donde difícilmente tenga la posibilidad de trabajar en forma conjunta con otros preparadores físicos. Es el que hace el control de carga de GPS, es el que hace la parte de recuperación o de restablecimiento regenerativo, es el que hace la entrada de calor, es el que hace los planes de fuerza, es el que hace la parte de parte física individualizada o prevención de lesiones, y tantas cosas más. Entonces, es una pregunta particular. Lo que yo opino acerca de eso es que sea especialista en preparación física en básquetbol. Y que no sea de natación, de fútbol, de fitness, de salud, de descenso de peso, de tercera edad, de discapacitados, que afortunadamente el profesor de educación física está capacitado para todo ese abanico de posibilidades. Pero lo que yo propongo, el camino que al menos yo elegí y no me arrepiento, es la especialización en preparación física en básquetbol. Yo elegí ese camino. Yo hice la generalidad en el profesorado, luego hice cursos que el embudo se iba estrechando a la parte física, y luego hice la licenciatura en alto rendimiento y decidí trabajar con basquetbolistas. Entonces, yo propongo eso, Nelson, no sé si te soy claro, que seamos especialistas en básquetbol. No propongo especialistas en tren superior, tren inferior. No, lo que sí puede haber, incluso está esta división americana, en Estados Unidos principalmente, está el especialista en fuerza y acondicionamiento, ¿sí? Y por otro lado está el preparador físico de campo, por decirlo de alguna manera. Yo creo que para mí lo ideal es un preparador físico que conozca de básquet y conozca de preparación física o desarrollo de las cualidades físicas, de fuerza, potencia, etcétera, etcétera, porque, ¿qué pasa? El que es especialista y que está en la sala de pesas o de musculación, no sabe qué demanda el básquetbol, o qué hizo el entrenador ayer, o qué va a hacer el entrenador mañana, o qué va a hacer el entrenador hoy a la tarde, luego de salir de la sala de pesas. Entonces, un preparador físico que sepa de fuerza, que sepa de desarrollo de cualidades físicas y que además sepa de básquet, creo que es una condición, a mi entender, ideal. Muchas gracias. A vos, Nelson. Bueno, gracias, Nelson. Gracias, Nelson. La última pregunta, y si Daniel Allende, te escuchamos, Daniel. No es una pregunta, Cristian. Tengo entendido que vas a hacer un curso más especializado de la parte tuya, así que si querés aprovechar a comentarlo un poco para que si hay algún profe interesado te quiera consultar alguna de tus redes sociales, comentar un poquito cómo es el curso. ¿A cuál te referís, Daniel? No sé, creo que estabas por hacer un curso de preparación física y eso en básquetbol. ¿Es así? No lo tengo programado para corto plazo, ¿sí? Por ahí es para fin de año. Lo que estoy ahora haciendo es un curso de inglés técnico por medio de la plataforma GCE, ¿sí? En donde, bueno, considero que el segundo idioma es muy importante, y no hablo solamente de aquellos que tenemos o que tienen la posibilidad de trabajar con jugadores extranjeros, sino también para, ya todos sabemos, ¿no? Para poder interpretar videos o entender videos de otro lado del mundo, para leer papers, para leer libros escritos en inglés. Entonces, el tener esa herramienta del segundo idioma es realmente importante. Así que por medio de la plataforma GCE y junto a Pablo Fabrel y Nicolás Casalánguida estamos dando
esa capacitación de inglés técnico para entrenadores, asistentes y preparadores físicos de básquetbol. Así que están invitados, pueden tener información por medio de esa plataforma. Y lo de la especialización en preparación física, tengo pensado hacerlo para cerca de fin de año, ¿sí? Algo bien especializado en preparación física en básquetbol, así que ya te voy a mantener al tanto, Daniel, para la difusión, y de ya, bueno, muchas gracias por generar este espacio y darme la oportunidad. Gracias a vos, Cristian. Bien, bueno, hay una pregunta, la última, porque ya estamos con el tiempo, de Gustavo Candia. Gustavo, te escuchamos. Sí, hola, Russo, buenas tardes. Buenas noches. Hola, Gus. Por ahí, a ver si lo ayuda un poco Daniel, puede ser que vayas a participar del Seminario Internacional de Preparadores Físicos. ¿Es para disertar? ¿Puede ser eso? Sí, también. Del 8 al 11 de octubre hay el primer Seminario Internacional de Preparadores Físicos de Básquetbol, organizado por la Asociación de Preparadores Físicos Argentinos de Básquetbol, que ya somos casi 800 profes ligados y que formamos parte de esta asociación, y yo en mi caso, ¿sí? Voy a estar el domingo 11 a las 4 de la tarde en una mesa redonda junto a Manuel Álvarez y Federico Bernal, quienes son los preparadores físicos de la selección mayor de Argentina masculina y femenina respectivamente, hablando sobre procesos de selecciones. Así que Patricio, también ese domingo vamos a hablar con esos dos grandes colegas que tengo y amigos acerca de este tema, ¿no? De cuál es el rol y la función del preparador físico de una selección. Así que también, sí, se me había pasado por alto eso también, Gustavo, gracias por hacerme acordar. Bueno, Cristian, excelente nuevamente, te felicitamos y te agradecemos por tu presencia en el curso. Y nada, te esperamos para la próxima. Te queda un encuentro más, ¿puede ser? Me quedan dos más, Juan. 2 encuentros más. Sí, en donde la próxima clase vamos a hablar sobre las diferentes etapas del año, ¿sí? Y desde la parte física, sobre qué puntos hacer hincapié, y detección de talentos. Quiero mostrarles mi experiencia en Bahía Básquet, en trabajar bueno, había también adultos y jugadores mayores, pero también con los jóvenes. Entonces, qué hacíamos, qué evaluaciones y sobre qué puntos hacíamos hincapié para poder al menos abrir los ojos sobre posibles talentos. Así que esa es la cuarta charla, y la última, como les dije al principio, sobre la Copa del Mundo, la preparación para la Copa del Mundo con la selección de Venezuela. Y desde ya, nuevamente, Juan, muchas gracias, y espero, como les dije y como digo siempre, de que hayan escuchado una palabra disparadora, una idea o algo parecido, y que quede bien en claro sobre esta clase, de que la preparación física o el preparador físico no tiene que ser una persona que esté en el rincón de la cancha o en el gimnasio, que no tenga que pisar la cancha, sino todo lo contrario. El preparador físico, siempre y cuando respete su lugar, ¿sí? Que es muy importante, nosotros no meternos, no invadir áreas que no nos competen, saber a qué quiere jugar el entrenador, cómo quiere trabajar, qué pretende el entrenador del preparador físico. Es algo que los preparadores físicos nunca nos preguntamos, ¿sí? Cuando nos contratan en un lugar, llegamos a decirle al entrenador, ¿qué querés de mí? ¿Qué necesitas que yo haga? ¿Sí? Generalmente vamos los preparadores físicos, no, yo trabajo de esta forma, yo hago esto, y no considero que sea lo más indicado. Así que con que haya quedado esa idea, ya me voy sumamente conforme. Así que de ya, nuevamente, muchas gracias a todos. Gracias, Russo. Nos vemos la próxima.